amarte, en tu presencia quiero estar, viviendo en tu presencia. Cada día quiero estar, viviendo en tu presencia, llenándome de ti, de tu amor. Quiero vivir así, oh mi Dios, sí, así quiero vivir. ¿Qué tal? Bienvenidos a sus ministerios El Libertador y Gran Cosecha. Damos gracias a nuestro altísimo Dios Todopoderoso, al Trino Dios, al único, al absoluto, por la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias, papá, por nuestra vida. Gracias, Padre, por el privilegio, el galardón que nos das de poder venir y cumplir con el propósito al que tú nos has llamado. De ir, escudriñar esta bendita palabra, porque en ella tenemos la vida, dice tu propia palabra, y dársela a otros de gracia, porque de gracia de ti la hemos recibido. Voy a invitarles ahí donde se encuentran a que podamos agradecerle a nuestro papá y digámosle: Padre bendito, en el todopoderoso nombre de Jesús, nos presentamos ante ti agradecidos, Señor. Muchas gracias por todo. Bendito, bendito seas tú, papi lindo. Gracias. Y perdónanos por todo lo que aún no hacemos bien, Señor. Perdónanos de todo corazón. Necesitamos de ti, papá, pero queremos que seas tú en lo que hablamos, Señor, en lo que hacemos, que te vean a ti en nosotros, Padre bueno. Y muchas gracias por todo lo que tú nos provees. Tú eres nuestro gran proveedor. No nos ha hecho falta nada, papá. Bendito seas tú. Y ayúdanos a no entrar en tentación. Y si entramos, porque tu palabra lo anuncia, papi lindo, queremos ser bienaventurados, soportando esa tentación, venciéndola para gloria de tu nombre, Señor, y bienestar nuestro. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo Israel, a nuestra Guatemala, Señor, a nuestros ministerios El Libertador y Gran Cosecha, a cada familia acá congregada. Y te rogamos, Señor, que tú manifiestes tu poder sobre aquellos necesitados económicamente y quebrantados en su salud. Hoy declaramos su prosperidad, su bienestar, su restauración, su sanidad en el nombre de Jesús. La gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Gracias, papá. Bendito, bendito seas tú. Vamos a continuar con esta liturgia, es decir, la forma en la que va llevando el desempeño, la descomposición de la impartición de esta enseñanza. Y entonces vamos a invitarles a que confiesen con nosotros lo que hemos creído en estos ministerios, que si usted lo desmenuza, diríamos, lo integra o desintegra, se da cuenta que es la esencia del reino de los cielos en el ser humano cuando éste se dispone de manera verdadera para el Dios Altísimo. Por eso vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén, precioso papá. Bendito, bendito seas tú. Yo sigo con las anécdotas, sigo con esas relaciones de mi vida, porque esas a lo que me ha guiado el Espíritu de Dios, precioso Dios. Entonces recuerdo que desde muy pequeño alcancé a oír en mis padres: Milton, aprovecha bien tu tiempo, porque el tiempo perdido, decían de una manera religiosa y mundana ellos, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Precioso Dios. Qué bueno verdaderamente saber de alguna forma que el tiempo considerable en la vida humana tiene su importancia. Que es que una de las importancias es que hacer lo bueno y lo malo en buena parte de veces lleva el mismo tiempo. A veces estamos haciendo algo incorrecto y lleva el mismo tiempo cuando estamos haciendo algo correcto. Entonces ahí vamos a valorar el tiempo para hacer lo bueno y no lo malo, precioso Dios. Y a veces lo malo y lo bueno, no solo el tiempo, hasta el mismo esfuerzo.
Incluso para hacer lo malo, yo me atrevería a puntualizar que para hacer lo malo a veces hay que esforzarse más. Precioso Padre bendito, tiene mucho más exigencia. Fíjense que en tanto algunos malgastan su tiempo y esfuerzo en hacer lo inútil, y ustedes lo saben, esto es del conocimiento popular, diríamos, del conocimiento humano. Algunos malgastan su tiempo y esfuerzo en hacer lo inútil, otros lo invierten. No es igual gastar el tiempo, porque gastarlo no hay retorno. Otros lo invierten. Quiere decir que cuando hagan lo bueno, esto se va a venir como una retribución a sus vidas. Entonces, hay algún programa en la televisión que yo recuerdo haber oído alguna expresión, dice, haz bien y no mires a quién. Qué importante todas esas cosas. La preparación es un escudo, ya lo sabemos, la inteligencia, el conocimiento, pero la formación siempre hablará de qué hemos venido haciendo. Lo formativo es algo que está por encima de lo preparativo. Las escuelas formales, incluyendo las universidades, la educación superior nos prepara, pero la vida, nuestras familias nos forman, precioso Dios, en medio de lo bueno y lo malo. Realmente ahí es donde nosotros vamos a ser establecidos en la verdad o en la mentira. Precioso Padre Santo. Yo quiero llevarlos a la palabra este día y que nos ubiquemos en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo, que es el hijo espiritual de Pablo. Allá al final del Nuevo Testamento vamos a encontrar la primera y segunda carta a Timoteo, pero nos vamos a quedar en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Y póngale mucha atención, precioso Dios, porque hoy estamos hablando que nos dediquemos totalmente a las cosas, a los asuntos del Dios verdadero. Esto es otra cosa que no es muy fácil de entender, porque luego diríamos, si creen que como que no tuviera uno que hacer. No, si es que aquí estamos entre lo bueno o lo importante y lo urgente. La tiranía de lo urgente siempre está haciendo lo urgente, pero no hace lo importante. Hoy nos está llamando a hacer lo importante. Siempre hagamos las cosas, precioso Dios. Totalmente dediquémonos a las cosas y a los asuntos del Altísimo Dios, precioso Padre Santo. Capítulo 4, versículo 6 en adelante de la primera carta a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, se puede imaginar nutrido, bien alimentado, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas, ya se puede imaginar cosas de Caperucita Roja, y de viejas ejercítate para la piedad, es la devoción verdaderamente del bien, precioso Dios, porque el ejercicio corporal, si te vas a dedicar a manifestar obras de la carne, dice eso y nada aprovecha, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, precioso Dios, la obediencia para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Siempre vamos a ser rechazados cuando estamos abordando el reino de los cielos, pero eso, como nosotros ya tenemos una convicción clara, establecida por el milagro de Dios en nuestra vida, no nos preocupa ese tipo de cosas. Precioso Dios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, un jovencito, ninguno tenga en poco tu juventud, sino lo que tú cargas, porque tú cargas al Espíritu de Dios en ti y tienes el conocimiento de la palabra, que es al que te estoy llamando, que vayas e impartas y enseñes en la dirección del reino de los cielos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, haz lo que yo podría estar haciendo, le dice Pablo. Anda y ve, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué mandato de nuestro Dios para sus siervos, para nosotros quienes tenemos el rol de compartir la palabra. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de las manos del presbiterio, de liderazgo religioso, espiritual fundamentalmente, no religioso. Precioso Dios, ocúpate de estas cosas, ocúpate de estas cosas, de estos asuntos de Dios, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Precioso papá, bendito Dios. Y ahí en la segunda carta a Timoteo, ahí leímos la primera carta, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Precioso Padre Santo, debemos ocuparnos de esta bendita palabra, escudriñémosla porque nos parece que en ella está la vida, hay que ir a ella, precioso Dios, y en la guianza del Espíritu de Dios, recibir la revelación, el discernimiento para entender qué es lo que nuestro Altísimo Dios nos quiere decir. Esto no es de cuestión de religiosidades, esto es cuestión de espíritu, es cuestión de sacrificio aceptado en la cruz del Calvario, de que Cristo more en la vida de nosotros de manera verdadera. Hacer es uno de los factores que determinan a un ser humano. ¿Oyó? Hacer es uno de los factores que determinan al ser humano, precioso Dios. Lo determinan de un ser humano con respecto a otro ser humano. Es decir, que qué hace y cómo lo hace, precioso Dios. Por esa razón puntual es que nuestro buen Dios del universo está ocupado de querer producir en nosotros, sus hijos, lo aceptable y aprobarlo. Él está diciendo que nos presentemos aceptables y aprobados por Él, porque no todo lo que digamos, por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es cuestión de repetir como letanía esta bendita palabra, sino que esta palabra sea fiel, sea un testimonio, sea un rema en nuestra vida, sea una acción, sean cosas y asuntos del reino de los cielos en los cuales nos presentamos a cada instante en nuestra vida. Lo acabamos de leer en la instrucción, en la impartición que le da el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, precioso Dios. Por esas razones, precioso Dios, es que en Malaquías, precioso Dios, te amo Señor con todo mi corazón. Malaquías, precioso Dios, al final del Antiguo Testamento está Malaquías en el capítulo 1, versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios. Pidámosle favor a Dios, precioso papá, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Maravilloso Dios. No hagamos lo que no le agrada a Dios. Eso está diciendo, precioso papá. Y la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, lo leímos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que esto no es cuestión de yo soy cristiano, yo soy creyente en Jesucristo y ya está todo hecho. No. Ven a esta bendita palabra. Ponla por obra. Haz la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Vive en santidad. Es al llamado realmente que se nos ha hecho de parte del reino de los cielos. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Bendito, bendito seas tú. Estas son condiciones para ofrendar nuestra vida a cada instante. Y usted recordará realmente lo que pasó entre Abel y Caín, cuando pidió ofrenda, precioso Dios. ¿Quién dice que llevó la mejor ofrenda? Abel llevó ofrenda aceptable y agradable a Dios. Era el sacrificio de una oveja. Ya era el símil de lo que habría de ser nuestro Cristo de la gloria. Un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos liberta, al cual nos rendimos, precioso Dios. Los seres humanos en gran medida tenemos la idea, precioso Dios, que dedicarnos a las cosas, a los asuntos, a la obra de Dios, necesariamente está enfocado a estar involucrado en una organización eclesiástica. Es a lo que llamamos nosotros ministerios, congregaciones, precioso Dios, a lo que regularmente la gente conoce como iglesia. Creen que eso necesariamente es, pero no necesariamente. Es nuestra vida. A las congregaciones vamos por horas, pero nuestra vida son 24 horas del día, son 7 días a la semana, 28, 29, 30 o 31 días al mes, 12 meses al año.
365 o 366 días al año. Precioso Dios. Te amo, Señor. Desde luego que los ministerios eclesiásticos o iglesias también están contemplados, decía, dentro de las cosas o de los asuntos que Dios nos manda, que debemos dedicarnos. Pero esta exhortación bíblica que hoy estoy haciendo, precioso Dios, en la dirección del Espíritu Santo de Dios, del soberano Dios, para nosotros sus hijos, precioso Dios, va más allá. Es decir, que es un todo de vida, no es un todo de congregaciones o de llamadas iglesias, es un todo de vida. Ya hemos dicho lo que es un día, una semana, un mes, un año, precioso Dios. Son las 24 horas del día. Esto gira alrededor de nuestra conducta, de nuestro testimonio integral, que tiene que ser permanente en nuestra vida, en el entendido que somos imperfectos y que en cualquier momento podríamos equivocarnos. Pero abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. Precioso Dios, el perfecto se llama Jesucristo. Pero vamos a caminar ahí un 95%. Pero no al revés, vamos a cumplir un 5% y desobedecemos un 95%. Eso no es el reino de los cielos. Ese no es del Dios Altísimo del cual estoy hablando, ni es al que Él está exhortando hoy, que nos dediquemos totalmente a sus cosas, a sus asuntos. Precioso Dios, te amo, papi lindo. Dice la palabra divina en el versículo 16. Y vimos ahí la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 15 habíamos leído, Padre bendito. Pero el 16, oiga cómo remate el 16, que no lo hemos leído. Ten cuidado de ti mismo. Cuidado con tu naturaleza humana, le está diciendo. Cuidado con tu propia voluntad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado, hablas lo que no es de Dios. Cuidado, cuidado, porque yo no te he llamado para que seas religioso, yo te he llamado para que seas espiritual, y espiritual conlleva que tú eres portador de Jesucristo, del Espíritu Santo y de esta bendita palabra. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la verdad, persiste en ello, pues haciendo esto, le dice el apóstol Pablo, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¡Qué maravilloso! Precioso papá, te amo con todo mi corazón, Señor. Es que cuando hacemos estas cosas, nos salvamos integralmente a nosotros mismos y también estamos ayudando a que sean salvos aquellos que están oyendo y están viendo el testimonio de nosotros. Yo concluyo en el nombre de Jesús. La gloria es para ti, Señor. Las cosas, los asuntos, la obra de Dios a la que debemos dedicarnos totalmente tienen que ver con lo que yo les apunto ahora de manera breve y sustanciosa. Primero, vivir en santidad, en pureza, en obediencia. Con eso tiene que ver las cosas, los asuntos, la obra de Dios. Hacer la voluntad de Dios basados en su doctrina, en su palabra, precioso Dios. No en nuestras propias creencias, es en lo que Dios ha dispuesto que es. Y ya dijimos que nosotros nos fundamentamos en una palabra, en una Biblia versión Jerusalén de los católicos o en una versión Reina Valera de los protestantes. Maravillosa palabra de Dios en esas Biblias, Padre Santísimo. Testificar del reino de Dios. Son de las cosas, de los asuntos, de la obra de Dios en nosotros. Caminar en la fe divina, nutriéndonos en esa fe, creciendo en esa fe. Precioso Dios. Escudriñar y enseñar la palabra de Dios con exhortación. Esto es lo que estoy haciendo yo en este momento. He escudriñado la palabra y estoy dando una impartición y exhortando a la vez para que los que están oyendo este mensaje puedan venir y caminar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Se llama Jesucristo de la gloria. Él trajo la gracia para ser salvos y la verdad, que es Él mismo, para guiarnos y seamos aceptados y aprobados por el Altísimo Dios. Y finalmente dice, desechando todo lo que se opone a nuestro Altísimo Dios. La gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Pareciera que cuando estamos hablando de hacer las cosas, los asuntos, la obra de Dios en nuestra vida, es que tendríamos que estar, como diríamos vulgar o fuertemente, metidos en una congregación, en una organización llamada iglesia.
Y efectivamente es necesario hacerlo como parte del llamado de Dios. Pero es fundamentalmente nuestra vida la que tiene que responder a esas cosas, a esos asuntos a los cuales yo me dirigí conforme a la guianza del Espíritu Santo y esa bendita palabra de Dios. Para llegar ahí hay que ser portador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Y para ser portadores del Espíritu Santo de Dios hay que acudir al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos que reconocernos pecadores, pedir perdón y aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso yo les invito este día a que digamos: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me presento ante ti agradecido, Señor, reconociéndome pecador, pero también hoy me arrepiento de mi condición de pecado, Señor. Y hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi gran libertador. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Yo no dudo que si hicimos esta breve oración, vamos iniciando ya el camino adecuado, el proceso en el que seremos capaces de hacer las cosas, los asuntos y la obra de Dios en nuestra vida. Ahí estaremos hechos, porque Él estará obrando ese milagro divino que Él ha prometido para todos aquellos que hemos dispuesto a creer. La gloria sea para Él, en el nombre de Jesús. Amén.